Bien, vamos a darle la bienvenida a Andrés Terrero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Saludos, Marcela. Saludos a los amigos televidentes. Aquí estamos de nuevo en Síntesis, verificando todo lo que hay. ¿Cómo te fue el fin de semana? Gracias a Dios, muy bonito. Muy bien. Estuvimos por ahí por el bazar de las damas diplomáticas. Ah, sí, lo vi en el periódico. Estuvimos muy lindo. Vi una foto con mucha gente, te estaba buscando, pero no tenía la lupa y no te pude encontrar. Bueno, pero me imagino que ¿Tú estabas ahí? fue todo el día. Sí, yo tuve la seguro. posibilidad de pasar ahí. ¿Qué se hace muy en el bazar? bonito. Juegos, cosas. No, había espectáculos, había comida de todos los países, empanadas argentinas, empanadas peruanas, empanadas, bueno, había problemas, ¿no? ¿Venezolana? No había. También me imagino que había también venezolanas, pero había empanadas peruanas. Está bien, bro. Está bien. Y de Bolivia también. Y de Bolivia también. Son ricas las empanadas de viento, si usted supiera. La de boliviana, ¿verdad? Ah, sí, me gustan mucho. ¿Tú viviste ahí un tiempo? Viví en Cochabamba. ¿De ahí fue que habló Evo Morales en Cochabamba? Ajá. Es una zona muy bonita, sería lo que es Santiago, aquí la ciudad de la eterna primavera, le llaman así, es el único lugar del mundo donde se dan naturalmente las rosas negras, bellísimas, una cosa impresionante. El único país del mundo, la única ciudad del mundo. Exacto. Tiene una altura de 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar, a diferencia de La Paz, que tiene 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y Santa Cruz es más bajito? Santa Cruz es bajita. Santa Cruz no tiene altura prácticamente. Pero sí Cochabamba es 2.300 metros. Y es yo no he estado en clima Cochabamba. maravilloso, maravilloso. No he estado en Cochabamba. He estado en La Paz y he estado en Santa Cruz. ¿Y no le afectaba la altura en La Paz? No. Entonces que también La Paz, igual casi que en México, también es muy alto. Ajá. Pero no. No, México es más bajito, pero... Sí, más bajito, pero como quiera también a mi altura. Y a mucha gente le afecta cuando andan en vuelos, en aviones y todo eso. Sí. Pero no pasa nada. Bueno, Marcela, el tema obligado del día de hoy es un tema internacional. Lo primero es que en Bolivia, no vamos a decir primero que el presidente renunció, sino vamos a decir primero lo que ocurrió. La OEA tenía la encomienda de hacer una auditoría del proceso electoral, que todos sabemos que pasó y que cuando comenzaron los conteos, el presidente Evo Morales y el segundo a bordo no tenían una diferencia de 10% más, que era lo reglamentario según la Constitución y las leyes electorales para poder ganar en primera vuelta. O sea, estaba proyectado prácticamente de que había segunda vuelta. Hubo una interrupción de los conteos en el Tribunal Superior Electoral, o como se llame ya, y duraron aproximadamente 24 o 25 horas sin emitir ningún boletín, sin ningún resultado, sin ninguna información. Y posteriormente, cuando reiniciaron, pues el presidente Evo Morales tenía ya una amplia ventaja que le daba ganancia en la primera vuelta de las elecciones de Bolivia. Evidentemente que eso trajo consigo una serie de protestas, anuncios de fraude electoral por la oposición y muchísimas otras cosas más. La sociedad civil se empoderó, los estudiantes que han estado jugando un papel importante en las últimas revueltas, tanto en Chile, Bolivia, en Nicaragua, como en otras naciones, pues asumieron su rol y pues mantuvieron por 2 o 3 semanas esta lucha en las calles. Posteriormente, el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quitaron el respaldo al presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales habló al país ayer temprano a raíz del informe de la OEA, sin mencionar, simplemente sí dijo que algunas cosas en el tema electoral estaba llamado a nuevas elecciones. Nosotros nos preguntamos en ese mismo momento, y lo escribimos por Twitter, que no entendíamos cómo un presidente que había sido acusado de un fraude electoral, que no necesariamente no se le puede decir que tuvo las manos de él, pero sí, evidentemente, que quienes actuaron a favor de él,
poder llamar a unas nuevas elecciones. No era posible. Primero, ustedes, como, no, pues, mira, yo estaba engañando a todo el mundo, hicimos un fraude, pero lo descubrieron y vamos a llamar de una nueva vez elecciones. Vamos a poner otra gente en el Consejo Electoral, gente más seria, gente más honesta, más decente. Que esa fue la primera opción que se vio, ¿no? Claro, como y salida. Entonces, y todo bien, para adelante, vamos a seguir. Esperamos que no hagamos otro fraude. O sea, vamos a ver si ustedes se ponen mejor para que ustedes identifiquen claramente quiénes son los que están haciendo el fraude y no lo cometan más. Perfecto. Bueno, pero eso comenzó y siguió. Y evidentemente que no iba a quedar tan fácil. El informe de la OEA, que tiene 13 páginas, contiene muchas, pero muchas irregularidades. Yo le invito a la gente que lo lea. Salió la palabra algoritmo, porque lógicamente los algoritmos están dentro de los sistemas, como explicó aquí Ariel González, y evidentemente que hubo una desviación de información, hubo manipulación, hubo falsificación de firma, hubo alteración de actas, hubo de todo en eso, para poder el señor Evo Morales hacer o llegar a un cuarto mandato consecutivo, después de que hubo un referéndum y que la población votó en contra, o sea, votó no a su continuidad, pues un tribunal superior constitucional lo habilitó. Que esos señores también del tribunal también deberían estar presos hoy. Eso también. Presos. No, los que están presos, algunos son los de la Comisión Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Pero lo de lo constitucional, los que lo habilitaron a él deben de chequear. Porque si había un referéndum, entonces buscaron artimañas para decir que él podía seguir y siguió. Y no había forma. Y allá no hay Congreso, ¿verdad? Claro que hay Congreso. Digo, para reformar la Constitución. Sí, lo hay, pero hay una parte importante de oposición ahí. Y de hecho ahora mismo, decían anoche que había un vacío de poder, porque el presidente de la República, que está en pantalla, ese es el momento de la renuncia, en el momento, ¿verdad?, de su renuncia, alegando persecución, que habían quemado la casa de un gobernador y que estaban persiguiendo. Fue enfático a los dos líderes de la oposición. El que está en segundo lugar, según los resultados de ellos, el señor Mesa, que fue presidente, y otro. Pero entonces, cuando renuncia Evo Morales, renuncia también el vicepresidente de la República, que es el sucesor. Al renunciar el sucesor natural. Sí, natural. Al renunciar el sucesor también, la Constitución dice que le toca al presidente del Senado. Y esa dijo que no quería, una mujer. Entonces le tocaría a la presidenta de la Cámara de Diputados, y tampoco dijo que quería. Entonces no había relevo, pero sí, lógicamente hay segundos, hay vicepresidentes en esas cámaras, y una de ellas, creo que la vicepresidenta del Senado, va a asumir hoy temprano la presidencia. Ella se llama Yanine Áñez, que es segunda vicepresidenta del Senado, anunció el domingo, o sea ayer, que asumirá la presidencia de Bolivia probablemente este lunes, tras la renuncia del presidente Evo Morales. Por lo tanto, ella llamará a nuevas elecciones. Se tendrá que recomponer las cosas. Evo Morales, ahora mismo no sabemos bien dónde está, había anunciado de que lo estaban persiguiendo para apresarlo. El jefe de las Fuerzas Armadas anoche, en la madrugada, negó esa versión. Sin embargo, el presidente de México le abrió sus puertas para que fuera a la embajada mexicana y pueda irse asilado para México. En realidad, la situación es muy difícil en Bolivia. Y el señor Maduro acusa de golpe de Estado sobre el tema que ha pasado con Evo Morales. Sin embargo, el mismo Maduro está pidiendo lo contrario en Chile, donde el presidente Piñera, que tiene 2 años de mandato y que llegó ahí con una situación precaria en la economía, aunque no necesariamente mal, pero el último gobierno de Bachelet afectó la economía en Chile. Y realmente el tema migratorio también afectó mucho más. Migración de Venezuela, migración de Haití y otras naciones cercanas ha afectado mucho eso. Y la población está pidiendo muchas reivindicaciones que quizás sean difíciles. Pero ojalá que no haya que renunciar, como están pidiendo al presidente Piñera, y efectivamente el señor Maduro, que dicen una cosa por un lado, pero cuando dicen
un gobierno que no le conviene, dicen otra. Es una pena que un Estado tenga que admitir prácticamente que hizo fraude en unas elecciones. Así no se puede ganar unas elecciones, en ninguna parte del mundo. Así es que así están las cosas en Bolivia. Es una pena, vamos a ver cómo continúa. Dice que un golpe de pueblo lo derriba al presidente Evo Morales, después de sus 3 años consecutivos, 14 años en el gobierno. 14 años en el gobierno, no preparó ningún relevo, o sea, en su partido, en su equipo, no hay una gente que él pudiese decir, aquí está fulano para candidatearlo o lo que fuere. Es una verdadera pena. Le invito a la gente a que lea el informe de la OEA con sus pormenores. O sea, un equipo, auditores de la OEA, parece que especialistas en asuntos tecnológicos y electorales. En otro orden, el comité político del PLD se reunió ayer, este fin de semana, en La Romana, y ya hicieron la evaluación completa de lo que ha ocurrido y ya determinaron que simplemente se ha ido un poquito menos del 10% de los miembros del PLD. Eso es una noticia buena para el PLD y es interesante para Leonel Fernández porque con 2 semanas de haberse ido dicen que ya prácticamente tiene un 10% del PLD. Esos números tendrán que revisarlo constantemente. La gente que renuncia básicamente son la gente que tiene posiciones importantes en los partidos. Los militantes de abajo no renuncian, se van simplemente, no mandan una carta porque no se estila, no es una costumbre. Por eso mucha gente aparecía antes en todos los partidos registrados, porque no necesariamente se exigía que usted tendría que mandar una carta para renunciar de un partido, sino que usted se iba y se fue. Así son las cosas. Michelle. Terrero, y ese tema de Bolivia, si uno se pone a ver las cosas como fueron pasando, yo creo que uno debe de poner en República Dominicana y debe de saber que las cosas cuando estos informes tienen fuerza, valen. Porque mira que nosotros aquí escuchamos al presidente Fernández hablar de que el informe solicitado por él, de posterior a las elecciones, él quería que estuviera debidamente supervisado por los organismos internacionales. Por la OEA y otros más. Sí, por la OEA y otros más. OEA, Naciones Unidas. Nosotros iniciamos, aunque en condiciones diferentes, iniciamos un proceso con la auditoría. Al final no supimos por dónde vino, pero no hemos escuchado oposición de la Fuerza del Pueblo a la auditoría y a la empresa Deloitte. Parece que esto va a ser así. Hoy mismo el presidente Fernández en su artículo habla de la Fuerza del Pueblo. O sea, no veo que hay ningún llamamiento a observar o a oponerse a la ejecución de la auditoría del software automatizado en la Junta Central Electoral por parte de Leonel Fernández. Yo creo que es importante, hay que ser coherente. Nosotros siempre hemos respetado y tratado de que República Dominicana mantenga una estabilidad social y económica, ¿verdad? El caso de Bolivia pone a uno a pensar, dice, ¿ocurrió lo mismo? No ocurrió lo mismo. No necesariamente. Nosotros hablamos aquí la semana pasada de los informes, los observadores. Ustedes vieron los informes, vieron los observadores, vieron el informe completo de participación. El otro día me explicaba una persona, no, pero tienes que tener cuidado porque hay miembros de participación que también pertenecen a una coalición de partidos. Entonces a veces uno ve su opinión. ¿Tú entiendes? Bueno, Juan Bolívar. Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz pertenece a la participación, es de los fundadores, pero también es de una coalición de partidos. Pero toda la vida ha sido así, ¿eh? Bien, pero cuando tú ves una opinión, tú tienes que saber quién está hablando. ¿Entendiste?
Porque tú dices, un fraude del 32%. No. Según pudimos constatar, el informe de participación ciudadana dijo que... No hablo de fraude. No. Que en el 32% de las mesas o de los colegios, no de las mesas, de los colegios, pudieron encontrar que se hizo compra de votos de todos los candidatos. ¿Ok? Sí. Que fue el informe que hablamos del Departamento de Estado, que dicen el Departamento de Estado, no, Participación Ciudadana es financiada en un acápite por USAID, y USAID, esos fondos vienen de los Estados Unidos. A eso es lo que se llama el Departamento de Estado. Ahora, ¿qué se va a auditar? Fíjate cuando tú hacías tu explicación de Bolivia. En Bolivia no fue solamente un tema, parece que de irregularidades de sistema. Sustitución de firmas, y de actas. Cambio de actas, cambio de cifras. Sí, porque tuvieron 25 horas sin emitir un boletín. Ahí Cambio de firmas, ¿verdad? Sí. Y un informe acompañado de todo esto. Inclusive yo pude ver, primero el presidente de Bolivia lo que hizo fue que llamó a nuevas elecciones. Sí. Y al ratico renunció. Y era muy difícil sostener eso cuando hay, lo que dice el informe, hay un fraude. El fraude favorecía al presidente. O sea, llamando a nuevas elecciones. Mire, yo y mis amigos, o mis amigos sin mí, hicieron un fraude a mi favor. Vamos a dejarlo tranquilo ahí y vamos a llamar a elecciones de nuevo. ¿Qué confianza hay para eso? No, imposible. Qué difícil, ¿eh? ¿Y ahora qué va a pasar? No, ahora sí, nuevas elecciones con el nuevo presidente, que es una señora. Pero quiero hablar, Michelle, brevemente, justamente te voy a interrumpir en tu comentario, pero este tema es importantísimo, el tema de Deloitte, porque al conocerse de que la Junta hizo un concurso y ganó Deloitte & Touche, que es una de las 4 firmas más grandes del mundo, comenzaron a publicar temas donde el riesgo reputacional de Deloitte se afectó o pudo haber sido afectado a nivel internacional, con demandas o sanciones impuestas en diferentes casos. La información publicada, y yo le decía a ustedes aquí cuando hablé de eso, le decía, señores, todas estas firmas siempre han pasado por procesos de demandas internacionalmente. Decía, aquí en República Dominicana no han comenzado las demandas con las firmas, pero internacionalmente sí las hay. Y dije, Deloitte es una firma con credibilidad y en el país también la tiene. Y ojalá no, decía yo, no pongan ahora a comenzar a desacreditarla. De calidad mundial. Claro, de las 4 del mundo, de las 1, 2, 3 y 4 más grandes del mundo, está Deloitte. No sé ahora mismo en qué lugar está. Donde hay cientos de empresas. No, miles. Bueno, pero vamos a hablar de reputación. Sí, pero hay muchas firmas que están en el número 50, en el número 100 y son importantes. Pero las 4 más grandes significan las que más facturan, las que tienen mayor credibilidad y calidad profesional, que están aquí en el país: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche y Ernst & Young. Entonces, cuando yo veo lo que publican, inclusive lo vi en chat de profesionales de la contabilidad pública, documentos del 2011, del 2008, donde pasó tal cosa, que en España, que aquello, lo otro. Descalificando. Sí, descalificando. Entonces yo decía en el mismo chat de los contadores públicos donde yo estoy, digo, señores, pero me gustaría saber cuál es el objetivo de publicar una demanda de Deloitte del año 2008. ¿Qué ustedes quieren decir con esto? Contadores públicos nos queremos desacreditar precisamente. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un socio o 2 socios de Arthur Andersen en el año 2005, 2004, 2003, no recuerdo, en Houston, por el tema de la Enron, entraron en colusión con la Enron para dictaminar sobre unos estados fraudulentos, estados financieros fraudulentos. Eso realmente no decía que todas las firmas de Arthur Andersen en el mundo eran fraudulentos. Cuando ocurre esto,
que demandan una firma internacional en un país o en una ciudad, los responsables son los que están actuando en ese país o en esa ciudad. No necesariamente la parte global de la firma. Sin embargo, en esa oportunidad con Arthur Andersen, la firma desapareció en su conjunto mundialmente. El riesgo reputacional fue tan grande, tan grave en ese momento, que la firma se cayó. Entonces, hay que ver. Ahora, hay gente que dice que hay conflicto de intereses. Se supone, y yo no lo he visto, los términos de referencia de la Junta Central Electoral tenían que componer o tenían que incluir algún tema de conflicto de intereses. De manera que la firma pudiera decir, mira, yo no puedo participar en esto porque yo hago tal cosa. Cuando usted dice, por ejemplo, que la firma hace trabajo del gobierno, todas las firmas hacen trabajo del gobierno, todas aquí, las grandes y algunas pequeñas, al gobierno, al Estado y al presidente o a la presidencia. ¿Y qué? ¿Está comprometido el juicio del auditor porque le paguen unos honorarios profesionales? No lo está. Lógicamente hay personas, hay profesionales de la contabilidad pública que también son corruptos, los hay, y que por unos honorarios profesionales también venden su opinión. Pero no es el caso, yo creo que no es el caso. Entonces usted no puede desacreditar una firma simplemente, no importa quién lo haga, simplemente porque usted diga, mira, esa firma trabaja para el gobierno, esa firma hace encuestas para el Estado, esa firma le trabajó a Leonel Fernández, por ejemplo, esa firma era la que auditaba a Funglode, esa firma hacía... No, porque a alguien usted tiene que buscar. Si usted quiere hacer una auditoría seria, usted tiene que buscar a alguien y llama un concurso. Entonces, hay que ser respetuoso, y más los que son profesionales de la contabilidad pública, que saben cómo se manejan estos temas. Ahora, si usted tiene una evidencia clara de que existe un conflicto de interés entre uno de esos socios, socios de la firma, preséntenlo. Preséntenlo y llévenlo a la Junta Central Electoral. Mire, hay este tema. Este señor socio de esa firma, por ejemplo, es socio también de fulano de tal, en otra cosa. O es compadre de fulano de tal, en otra cosa. Le bautizó un hijo a fulano de tal, en otra cosa. O es amigo, bebe trago en tal sitio. Y entonces usted dice, bueno, hay un nivel de relación en lo cual el juicio del auditor no va a estar realmente siendo objetivo. Posiblemente. ¿Y hasta qué punto es tan subjetivo determinar que existe una relación entre una parte o entre dos partes que pueda poner en riesgo el juicio del auditor? No más, no más. No, y uno recordar, por ejemplo, el caso de las cosas que pueden pasar. Yo recuerdo el caso del Banco Intercontinental. Correcto. Donde cuando al momento de su liquidación, lo primero que hace la gente es decir, ¿dónde está la firma que auditaba para la superintendencia de banco? Que no pudo encontrar que había un banco paralelo. No pudo encontrar que había un banco paralelo. Y esa firma era una de las principales firmas del mundo. La número uno. La que auditaba el banco, creo que la Price. La número uno del mundo en ese momento. Y no pasó nada. Y tú dices, ¿qué pasó? La firma dijo, mi trabajo yo lo hago con lo que usted me enseñó. Con lo que yo, ¿verdad? Si tú llevas una persona a tu casa, ¿verdad? Y le dices, chequéame la casa. Bueno, el problema es que el fraude no estaba en la casa, el contrato decía, chequéame la casa. Entonces, donde la información que le dieron no estaba la forma posible, porque lo otro cuadraba. Aunque, Michelle, no puedo dejar pasar este momento, eso que está diciendo, por lo siguiente, porque si me quedo callado, admito, no necesariamente el auditor está resguardado por eso. Y la práctica de la profesión contable ha cambiado. Ahora, en los últimos años. En los últimos años, pero incluyendo aquella época, necesariamente que tú firmes una carta, que te firme una carta de representación al cliente. Diga, no, porque yo soy el responsable de esto. Antes, por ejemplo, ¿qué hacía una firma de auditores? Una nota. Una salvedad. Una salvedad. Yo acabo de decir que yo no encontré nada. Exacto. Basado en los documentos que a mí me entregaron, ¿verdad? Claro. Tal y tal y tal y tal. Yo hago una nota. Sí, pero ya eso cambió. Eso cambió y el auditor tiene que ir más allá de lo que le entregan. El auditor tiene que hacer unas pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas que son mayores, que abarcan inclusive al punto de comprometerse con un fraude. Estoy de acuerdo todo contigo, pero es que los alcances que puede tener todo esto. Aquí la gente no se sabe. Señores, aquí, hace 2 semanas, se habló de que la auditoría a la Junta Central Electoral podría costar millones de dólares. 10 millones de dólares. Y nosotros presentamos en este programa como una persona dijo que podía costar 200,000, terminó en 300,000. Sí, dijo entre 200 y 300. Yo te voy a hacer una pregunta.
el alcance de una auditoría por el hecho de que la profesión ha cambiado Ajá. implica cuál es el nivel de costos que tiene eso. Aumenta el costo, pero no... Pero lo que te quiero decir, o sea, sí. tú tienes que tener un piso y un techo para poder trabajar. Claro. Porque tú no tienes que Claro, hacer... porque como es hora hombre, si tengo que trabajar mucho más, te voy a costar más. Pero también está el nivel de los profesionales. Y además, los procedimientos que yo utilizo, que sean tan confiables para yo poder llegar a la Pero tú conclusión sabes más de qué rápido. están hablando. Están hablando de una auditoría que va a durar 6 semanas. Lo de Bolivia, por ejemplo. ¿Cuándo fueron las elecciones? Por eso fue el 20 de octubre. ¿Cuándo Hace fueron 3 las semanas. elecciones? 3 semanas. No, 3 semanas yo creo que fue. Y ya están presos. Y eso no costó, seguro. Pues eso, si lo hace la OEA, eso no hay costo de honorario. No hay costo de honorario. Ahí podrá ver que el Estado se comprometa, o la Junta Central Electoral de allá se comprometa a los gastos viáticos, la estadía, qué sé yo, pero no hay que pagarle un honorario de $200,000, $100,000 a nadie. Pues es una contribución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que debe estar comprometida en la democracia, en la transparencia, Sí, pero eso en da la mu- no corrupción. Yo no sabe lo que va a hacer, porque, por ejemplo, en España se hizo una votación manual ahora. Y ahora, exacto, ya van 4 veces que esas elecciones. Mire, Ganó el PSOE. Pero Yo te voy a decir algo. Yo quiero ver el próximo proceso electoral. Yo me quiero sentar. fue manual en España, ¿verdad? Sí, pero lo que te quiero decir, y tú verás, y vamos a volver al voto manual, o van a hacer un voto de las dos cosas, paralelo. Ambiguo, como en Y Estados va a Unidos. ser, óyeme, y va a ser un maldito tollo. Porque es que Yo pensé que iba a decir señores, que era bueno. Terrero, ¿cómo carajo tú vas a controlar 4, 5 mil, 4 mil mesas que hay ahí, con 4 mil tigres que se sientan a, hacer a cuadrar una mesa? Y cuando pierdan, tú verás, mira, hay países. ¿Tú te crees que lo que pasó en Bolivia, necesariamente los jueces que acaban de meter preso el Tribunal Superior Electoral, ellos son los culpables del fraude? Bueno, pueden ser corresponsables. Pero puede ser que simplemente por prisión preventiva, por atención, esa gente no lo han juzgado. No, claro que no. A lo mejor una orden de arresto, quiero que Herrero, hace unos años yo vi un caso, y aquí hay que prepararse para todo con la noticia falsa, de una comunidad que un candidato a alcalde, es más, fue en España, que un candidato a alcalde iba a perder. Oigan bien, iba a perder. Iba a perder por mucho. Iba a perder como 40 a 25. Habían otros candidatos, ¿verdad? Sí. El que más cerca estaba de él era el que estaba en 40 y él tenía 25. Él hizo un fraude para perder. Él no quiere ganar. No, en vez de hacer, pero oye bien, oye cómo el tipo ganó las elecciones. Señor, ese señor tuvo el tupé de ponerle el que tenía 40%, llevarlo a 50 y pico, sin que a él le tocara su 25. Ajá. Y todos sus delegados en las mesas, a donde arreglaron los votos y los algoritmos, fue al que estaba ganando. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo el fraude? El que ganó. ¿Quién lo pagó? El que perdió. Interesante, ¿eh? Buen análisis. Psicología invertida. Sí. En votos. Sí. ¿Y tú te imaginas lo que se puede dar en esto aquí? No, ahora como la Marcela, es el cuento. Tú haces ese cuento todos los días con la base. Ajá. No puedo, ¿cómo es la cosa? Me llevo la base, la pelota, para que los otros no jueguen. Sí, analizando el informe de Participación Ciudadana, Michelle, y viendo quizás el punto más neurálgico que ellos resaltaron, fue básicamente en la compra de votos, ¿verdad? Como la globalización va avanzando y llega siempre, el crimen organizado llega junto con la globalización y todo, quizás la metodología de la compra de cédula va a haber que modificarla. ¿Cómo así? Bueno, porque... ¿Modificarla? Sí, modificarla, porque... ¿Y se va a autorizar? Erradicarla no hay forma. ¿Cómo? Bueno, pues entonces, mire, señores, como ustedes se paran ahora, aquí está el centro de votación, que hay una fila, y a pocos metros más allá hay otra fila, donde esa fila que corre
inversamente proporcional a la otra. Aquella corre para allá y aquella corre para acá. Es que allá está el señor que compra la cédula o que da el avance, lo que sea. Pues entonces háganlo bajo techo. Como dice la Junta, cuando hayan discursos políticos bajo techo, pues entonces vayan y compren bajo techo y compren la cédula. Y negocien temprano porque... Siempre va a ser un problema. Mira, yo estaba buscándole la forma a eso. Pero mira, yo decía, eliminemos la cédula. Porque yo siempre he dicho que los políticos, la cédula física, sí, los políticos, ¿qué hizo Estados Unidos cuando tú llegues a Estados Unidos? Mira aquí, oye, usted me pone a mí los 10 dedos y la pupila de los ojos, y no hay forma que yo le pueda entregar la cédula a nadie. No, pero si lo hacemos así, entonces viene un algoritmo. Óyeme, es imposible. Siempre le vamos a buscar el problema a lo que está pasando. Si lo hacemos manual, el palito. Señor, yo trabajaba en el Partido Reformista cuando las elecciones, las últimas elecciones de Balaguer. ¿Ustedes no se acuerdan cómo había que cuando tú tenías problemas con el acta, entonces había que esperar los votos? Y después te decían, voto mata acta. Y entonces ahí viene la urna en una camioneta y después ahí llovió. Que fulano se llevó por una finca las actas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No había el aparatico. Sí. Pero, porque antes tú te ibas y ¿qué pasó? Había que poner y que el otro se llevó la boleta. No. Y con unos radios, por ahí viene, adelante, señor, cambio. Fulano se llevó la camioneta. Pero ahora no, ahora te mandan de Cutupú un tipo. Y un video. ¿Verdad? De allá con el tipo, mire cómo se llevó las actas. Y a lo mejor es mentira o es verdad, porque tú lo que ves es un pedazo. Bien. Y a eso agrégale la noticia falsa. Óyeme, yo veo, sinceramente te digo, que aquí la participación en política, todos los días, aparte de que los procesos se cierran. Señor Eduardo Estrella, candidato a senador de Luis Abinader. De Santiago. Por más que tú quieras, los procesos, aquí estamos, óyeme, con cabeza propia. Estamos a 6 o a 7 meses de las elecciones. Y ya tú lo que estás viendo son, básicamente, ya vamos por 3 fuerzas, ¿verdad? Y todavía no sabemos qué va a pasar con David y con Ramfi. No, Ramfi ya está definido. Pero está aprobado por la Junta. No, eso... ¿Está aprobado? Se supone que... Porque es que estamos hablando de que lo inscribieron, pero aquí nosotros no nos han dicho si un extranjero, Karim, que le devuelvan su cuarto en el Partido Verde, que le dijeron que no podía hacer. Interpretación también de la Constitución de la República, en el párrafo de lo que tiene que ver con doble nacionalidad. Bueno, es un problema. Ahora, de todos modos, Michelle, en Estados Unidos, que tú dijiste, vamos a eliminar la cédula, hay un documento de identidad obligatorio en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú vas a salir de viaje y tú eres norteamericano... Si vas a salir de viaje. Está bien, igualmente si cualquier actividad... Dentro del país. O sea, un vuelo doméstico, tú tienes que salir por lo menos con una tarjeta de identidad que te da la vehículo de motor, la dirección de vehículo, que es la licencia, o una tarjeta que te dan que es como una licencia, pero que es de dirección. Solamente no es licencia. Y es el documento o el pasaporte. Pero algún documento tiene que ir. Si tú vas al banco de Estados Unidos, tú tienes que sacar un documento de identidad. O sea, es difícil ver, y yo sé que lo que tú estás diciendo es aportando a ver de qué manera podemos mitigar el problema de la corrupción con el uso del documento. Pero es que no es verdad que el problema del voto automatizado es malo. Yo lo que creo es que aquí están pensando, ¿o tú no te acuerdas de los burros de Perú bajando votos en elecciones? Sí, pero por algo... de la montaña. Pero por algo... Cogen un burro lleno de... Pero por algo el 90% más no lo usan. Por algo... de Estados Unidos, por ejemplo, yo voto en Estados Unidos y yo voto desde aquí. Desde aquí yo voto, hago así, mando un documento y lo mando. Mírame aquí. Todos los días usted habla aquí de régimen de consecuencias. Sí. Que se atreva un representante de un partido político, de una mesa, de un colegio electoral de Estados Unidos, a ponerle un palito a un acta. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Sí. Aquí le ponen eso. ¿Y sabes lo que pasa? Nada. Aquí no pasa nada. Bueno, eso mismo es el régimen de consecuencias que aparentemente está actuando en coges, Bolivia ahora mismo. ¿Qué dicen en eso? Bolivia. ¿Ustedes vieron cómo pusieron esos 2 magistrados del Tribunal Electoral? Lo pusieron frente a una mesa. Pero aquí no hay problema porque en el colegio de abogados lo que se dan es sillazo. Y en el Olímpico también. Bueno. Ahí rompieron ayer el pabellón de voleibol. ¿Eso fue los PRDistas? Los PRDistas. ¿Y qué le pasó? Hay más de 6 heridos. Óyeme, pero poco hay.
Ellos deben estar exitosos con eso. Pero es que habían perdido la práctica, un de acuerdo Pero dominicano. de verdad. Ah, déjalo que Pero no. no fue No, pero está posible, bien, fue pero con entonces, piedras. mira, no, ya no lo aceptan en los hoteles. Entonces van ahora a las áreas públicas y entonces rompen la área pública. No puede ser. Ahora, ¿quién va a arreglar eso? Bueno, Danilo Díaz dice, no, vamos a eso sí, yo lo arreglo. Somos aliados, vamos a arreglar eso. No puede ser así. No puede ser así. No. Eso le cuesta al pueblo. Bien, señores, eso hay un problema ahí en Bolivia que yo quiero que le demos seguimiento para terminar con el tema. El vicepresidente que no quiso aceptar renunció. El tercero en la cadena de mando era un diputado. No, la presidenta de la Cámara de La Senado. presidenta de la Cámara de Diputados De Senado, primero. no aceptó. No aceptó. Eso yo creo que nosotros debemos hacer un análisis de la constitución de esos países. Porque una cosa es que una persona renuncie a su trabajo. Yo no quiero. ¿Te acuerdas que iba a pasar en Puerto Rico con Sí, el sí. tema No, del gobernador? pasó. Sí, pero para usted no aceptar, si usted es candidato que a usted le toca ser, por ejemplo, presidente, porque el presidente renunció, porque La sucesión. la sucesión, o el vicepresidente renunció, usted no debiera tener la posibilidad De seguir. si Sí, usted no acepta lo están debatiendo. si usted no acepta Creo que usted renuncia a las dos cosas. usted no quiere la posición. Sí. No, usted tenía que saberlo cuando usted cogía esa posición. Que esa era una opción. Que eso venía con el puesto. Usted no lo quiere, Pues vaya, renuncie y vaya. váyase para su casa. Así. Pero no es que yo voy a decir. Lo están discutiendo. ¿Eh? Sí. pero- Yo creo que la del Senado renunció también al Senado, creo. Oh, pero no nos podemos equivocar. ¿Qué Va dice a ser, Marcela? aquí dice, de acuerdo con la Constitución, la legisladora, hablando de quién debería asumir el 30 años gobierno, tiene de ¿verdad? edad, ¿eh? Sí. Para que sepan. Bueno, esa tiene una suerte lo que tiene. No, pues esa fue la que no admitió. ¿Eh? La que no aceptó. Sí, pero esa tiene suerte. Sí. Esa puede estar en el momento, la otra, Pero la que va a ser. claro. La segunda La diputada. segunda vicepresidenta del Senado boliviano, la opositora Janine Áñez Chávez, Ajá. aseguró este domingo que asumirá la presidencia de Bolivia. Mira, ¿Cuántos años tiene esa? los aspectos 30 años. constitucionales de todo eso, uno lo tiene que ver. Vamos a suponer, ¿cuántos años se necesita para ser diputado? 25, O ¿no? congresista. No, 30 años creo que es. No, yo creo que lo bajaron a 25 años. Mira. Lo que sea. Pues mira. Pero para ser presidente, ¿no son 40? No. Sí. Sí. 40 años. Sí. 35 años. 35 años. ¿Tú te Ya me imaginas- dieron un chivo. ¿Tú te imaginas, 35 años. que el que gane en la línea de sucesión al que le toque tenga hasta una edad que no sea la que No, van del pasó libro? en Puerto Rico. En Puerto Rico, el segundo de Hacienda, o sea, el de Hacienda, que era el que tenía el mando después de que no aceptaron, tenía menos de la edad y no pudo aceptar por eso. Bueno. Menos. Bien, Está bien. señores, hay una información que le vamos a pedir a algunos, no sé si Basilio Sánchez o alguno de esos expertos impositivos, que vamos a aclarar un poquito, a ver si nos traen la información que nos falta. El periódico nos dice que el 8% de los dominicanos son los únicos que utilizan los gastos, la concesión que da Impuestos Internos, de aplicar los gastos educativos a sus impuestos. Yo personalmente digo, eso es muy complejo. Sí. Un país donde la gente no declara todos los impuestos, no es verdad que puede registrar todos los gastos. No, sí. Tú te vas a todos esos colegios que hay aquí, la magia que hay de cómo todos esos papás hacen esos líos para pagar esos colegios, Sí. no va acorde con los salarios y con los ingresos de esa gente. Y el O si tiempo. se lo pagan las empresas, si no se lo pagan las empresas, si esa persona tributa o si esa persona no tributa, simplemente se lo descuentan. Yo creo que de eso debemos hacer un programa porque no es solo desconocimiento, Sí, sí. es un tema de relación de los ingresos, de que la gente reporte los ingresos o no. Por otro lado, no quiero dejar pasar este momento sin hablar un poquito. Nosotros hemos visto un caso que anda en las redes sociales de una graduación de una universidad en la cual se comienza a vocearle ladrón y corrupto por parte de las personas que se están graduando en Sí, esa qué fuerte, universidad. qué fuerte. Luego, más adelante, vemos otros videos de esto. Cuando nosotros vimos a algunos legisladores en este programa hacer propuestas de modificar de crear leyes
para regular las universidades y los colegios privados, nosotros siempre hemos dicho que es sobre todo una palabrita que se han inventado, que es la de la reinscripción, que le quiten la palabrita reinscripción, que le quiten la palabrita reinscripción, y lo mismo está ocurriendo con el tema de las universidades. Señores, miren, en esa universidad, hace un tiempo, un grupo de estudiantes, primero no le estaban voceando corrupto a las autoridades del MESID, le estaban voceando corrupto a las autoridades, ladrones a las autoridades de la universidad. Hace un tiempo, en una de las sucursales de esa universidad, de los recintos, un grupo de estudiantes hizo una huelga de estudiantes por un aumento de matrículas, en la matrícula. Okay. ¿Verdad? Pensando que eso era la UAS. Sí. Porque usted quiere tener derecho y cosas, usted se va a la UAS. Y una forma que yo tengo que decirlo, esa es una universidad privada, que por cierto, de eso vamos a hablar después, cómo debieran regularse, por ejemplo, que de un periodo a otro se pudiera mantener. Si usted, la última graduación, por ejemplo, que 6 meses antes de usted cursar un semestre, o 8 meses antes, 2 cuatrimestres, que cualquier cambio en lo económico pueda ir así, sea con anterioridad, que usted sepa, que a usted no le digan que una graduación se la van a subir de una vez, pero eso no es para usted hacer, hace tiempo para usted hacer un yuyún. Hace tiempo esa gente hicieron una huelga allá en una provincia de la República Dominicana, y esa gente la pararon, esa gente se quedó callada. Okay. Para rematar, le hicieron unos aumentos parece ser, a los costos de graduación, y ellos esperaron recibir su diploma, tenían 1 año y pico callado, 2 años de la huelga, y comenzaron a reclamar lo que ya no lo pueden votar. Tienen razón, para mí nunca van a tener razón de hacer las cosas como la hicieron. Claro, está el morbo, la noticia falsa, media República Dominicana feliz porque le estaban voceando a las autoridades del BESID, ladrones, ¿verdad? No, aclararon la asociación de estudiantes que le estaban voceando ladrones a la universidad sin ningún tipo de derecho, basado en unos aumentos realizados a los costos de graduación de 1,000 pesos. Y esos son los que se están graduando. Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Primero, esa gente no tiene derecho. Segundo, como se daña la información. Tercero, ¿qué se va a hacer con todo esto del aparatico? ¿Verdad? Sí. ¿Qué se va a hacer con todo esto del aparatico? ¿Se van a hacer sanciones? Bueno. Tú verás, aquí, óyeme, aquí se va a poner, se van a entregar los títulos el día de la graduación. No, nunca se entregan. El problema es que mientras aquí se esté pensando que las universidades y los colegios, independientemente de que hay que hacer cosas, sean fundaciones sin fines de lucro, en el caso de los colegios y en el caso de las universidades, que tengan totalmente, que sean del Estado. Porque aquí, por ejemplo, cuando hablan de los colegios, aquí nadie ha dicho que las nóminas de los profesores se paga por 12 meses y se paga doble sueldo, claro, y se paga seguridad social, y se paga Infotep. Ah, no, que los colegios quieren cobrar por 12 meses. Porque el sistema llevó los colegios y las universidades, independientemente de que tengan costos, de que sean por cuatrimestre o por año de 10 meses, en el caso de los colegios, lo llevó a tener gastos anuales. Terrero, vete de viaje a ver si te baja la luz. Es verdad. Sí, sí. Al contrario, si en verano los colegios tienen costos de remodelación y las universidades tienen muchísimas inversiones que hacer. Y la planificación de año escolar con los profesores. Y además compitiendo con monstruos como la UAS que se hacen del presupuesto del Estado. No sé. No veo bien, primero, el que se utilizara esto de esa forma. Esas autoridades de esa universidad que tomen medidas, ahí están todos los videos, sí, que tomen medidas, porque se ve muy feo. Horrible. Un profesional, ¿verdad?, como ese, voceándole ladrón y corrupto a las autoridades de su alma mater. Mira, brevemente, antes de la pausa, para
informar del luto de un compañero de mi promoción, el segundo que acaba de morir, Jaime Jón Núñez, estudiante del Colegio Cristóbal Colón, de mi promoción 70-75, falleció antes de ayer de un infarto cardíaco. Nos unimos a su dolor. Él es voleibolista, un profesional de Bameso y del Colegio Cristóbal Colón que jugaba también, y bueno, muy conocido en la República Dominicana. Así que pasa los restos de mi amigo y mi hermano Jaime Jón Núñez y la condolencia a sus familiares.